Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Penny Dreadful. Es de una serie de una aplicación por paga. Creo que es me parece que me dijeron que era Amazon o Prime, Amazon, algo así, no me acuerdo. Es sobre una chica que que es del siglo XVIII, me parece. Entonces el vestido va a ser largo, va a tener un abrigo largo. Yo sé que para muchos va a ser X, pero pueden tomar los modelos para hacer otra muñequita de ese estilo. O sea que siento que sí les va a servir. Y entonces, esto es para esta chica Alexia, me parece que se llama. Espérenme. Es que perdónenme, es que pierdo luego mucho como me escribe mucha gente. Alexia. Alexia, te mando un saludo a ti y a tu mami y espero que te sirva para tu obsequio. Y entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ese no es algún problema. Nada más que puede variar el tamaño de la muñeca. Va a quedar más o menos como de 25 centímetros de alto, más o menos la mía. Y de 25 a 27 centímetros. No me acuerdo muy bien, pero la voy a medir cuando termine. Y entonces voy a ocupar el color carne para la carita y las manos. El blanco para los calzoncitos. Ah, bueno, también las piernas también. Porque el vestidito va a ir aparte, o sea, no aparte, sino que va separado de ciertas partes del cuerpo. Luego, el color negro lo voy a usar para el cabello. Voy a usar el color que es azul marino con una combinación de vino. El azul marino lo voy a usar para el vestido y el vino para el saco, para el abrigo que lleva encima, ¿ok? La voy a hacer en mi versión de delgadita, de las muñecas delgaditas. Vamos a necesitar palillos de banderilla. En este caso voy a ocupar 3. Voy a utilizar un gancho del número 3. También voy a ocupar unos botones pequeños. Creo que es de medio centímetro. Ay, estos son diferentes. Espérenme. Este es diferente. Ahí está. Ahorita les digo. No, es de 1 centímetro de diámetro. El botón que voy a ocupar. Y creo que voy a poner botoncitos. Espérenme. Creo que lleva botoncitos el abrigo. Sí, lleva botoncitos. Bueno, lleva un adorno como del siglo XVIII, que es como muy gariboleado. Pero no sé si ponerle botones negros de este tamaño. Y voy a ocupar 6 botones. Sí, para que se vea bonito. Miren, así. Ahí está. ¿Ok? Unos son de adorno y los otros sí cierran el abriguito. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? El peinado. El peinado sí es un poquito laborioso, pero esperemos que así me salga. ¿Qué más necesitamos? Lleva aretes la muñequita. Lleva color negro los aretes. Ese, ¿saben qué? ¿Cómo los voy a usar? Voy a usar no sé si este tipo de piedritas o usar otras en color negro que tengo, brillosas, porque son negros los aretes. Y ya, creo que es todo. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos de la muñequita. Ok, ya comencé un brazo y vean, así va a quedar. Vamos a tejer
con el estambre color carne y voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. La segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro todas las vueltas con un punto deslizado y subo a la siguiente vuelta con una cadena. Y en donde está la cadena, ahí voy a hacer ahí mismo el primer punto bajo de la vuelta. Eso es todas las vueltas, porque si se me olvida mencionarlo, pero es así. Voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Ay, espérenme, no son aumentos. De la vuelta 3 a la 6. De la 2 a la 6, no, a la 5. Vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 2 a la 5 tejemos punto por punto en color carne. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a cambiar al color azul marino. Entonces, voy a subir con una cadena y voy a tejer 6 puntos bajos. De la vuelta 6 a la 16 voy a tejer punto por punto en color azul marino. Terminando, vamos a rematar y va a quedar así. Entonces, hacemos los 2 bracitos, tejo este último bracito y regreso. No rellenen tanto para que pueda quedar como pegadito al cuerpo, ¿ok? No necesitan rellenarlo tan apretado porque si lo hacen tan apretado se abren los bracitos, queda como en forma de cruz y es lo que no queremos. Entonces, ahorita no he rellenado la manita, pero la vamos a rellenar. Vayan rellenando poco a poco para que no les cueste trabajo. Lo hago, vean, yo lo hago con la punta de las tijeras y lo voy rellenando. Así despacito, suavecito. Y ya quedó. Entonces, de la vuelta 6 a la 16, tejo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos. Entonces, ahora vamos a tejer la piernita. Entonces, la pierna la empezamos con el color azul para el zapatito. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. La segunda vuelta, ahora sí, voy a subir una cadena y es un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos en esta vuelta, lo tejo y regreso. Miren, tomo la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer 4 disminuciones. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta.
En la vuelta 6 vamos a hacer lo mismo, 5 puntos bajos, pero en vez de 4 disminuciones van a ser 2 disminuciones. 3, 4, 5, 2 disminuciones. Ahí está. 1, 2 y 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ya está quedando el zapatito. En la vuelta 7 voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. 2 disminuciones. 1, 2 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cierro la vuelta. Cambio de color, relleno el zapatito y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a cambiar a color carne. Y voy a tejer de la vuelta 8 a la 21 punto por punto. Son 10 puntos bajos. Los tejo de la vuelta 8 a la 21. Si estás haciendo la primera piernita, sí la puedes rematar. ¿Ok? Si es la segunda, no la remates. Solamente hay que cambiar el color a color blanco. Entonces, para poder unirlas, porque voy a hacer los calzoncitos de la muñeca. Entonces, lo tejo de la vuelta 8 a la 21 y regreso. Rellenan y le voy a clavar el palito que puse aquí. En mi caso yo le pongo silicón líquido para que quede fijo y no se esté moviendo y sostenga la muñequita, ¿ok? Si quieren pueden cortar la punta y clavarlo así. Entonces eso ya es al gusto. Lo tejemos más bien y regreso. Entonces, de la vuelta 8 a la 21, punto por punto y regreso. 10 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, ya le puse el palito, ya estoy aquí y ya cambié a color blanco. Para unirlo, en la vuelta 22 voy a hacer una cadena, tejo un punto, luego un punto bajo, perdónenme, 2 cadenas, alineo y marco donde, aquí. Y voy a tejer 10 puntos bajos de la segunda pierna. ¿Ok? Pueden poner los palitos al final, pero les va a costar un poquito más de trabajo. Ahora sí que ahí es al gusto. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo las 2 cadenas que había hecho. Son con 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego tejo los 9 puntos bajos de la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espérenme, ahí está,
7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. Ok, ahí está. Esta fue la vuelta 22. La vuelta 23 vamos a hacer lo mismo. Subo con una cadena y ahí mismo hago un punto. Hago 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Va 1, 2 y luego tejo 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos de los 2 puntos bajos que había tejido anteriormente sobre las cadenas. Y luego tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 26 voy a hacer cambio de color al color azul marino por el vestido. Entonces, voy a tejer la vuelta punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos. En la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 27 a la 29, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 30 vamos a hacer, miren, yo agarro forma. En la vuelta 30 hacemos 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 31 a la 34 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 35 vamos a unir los bracitos. Entonces, vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6, y agarramos un bracito. Y lo voy a unir por 1, 2 y 3 puntos bajos.
Luego voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y agarro el otro brazo. Lo parto a la mitad, clavo y otra vez. Va 1, clavo, a ver, espérenme, ahí, 2, 3 y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? ¿Ven lo que les digo? Cuando lo lleno mucho, miren cómo se hace. Entonces tengo que hacer esto y ya se pega al cuerpo. ¿Ok? En la vuelta 36 y 37 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto, una disminución. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer 6 disminuciones. Ok, pero vamos a cambiar el color. Voy a poner el color carne y vamos a comenzar con el cuello. Ok, entonces hacemos el cambio. Ahí está. Ahí. Así. Vamos a hacer 6 disminuciones. Ahí. 1, 2, 3. Y estoy haciendo el cuello. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. En la vuelta 40 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bueno, ya casi termino. Ahí está. Y me falta el último. Ay, perdónenme. Y entonces cierro la vuelta. Y en la vuelta, pongo la regla. Es que aquí es donde me empiezo a perder. En la vuelta 41 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 43 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 44 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 45
a las 53, vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta, las tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé hasta la vuelta 53. Ya introduje el palito aquí, el que sostiene la cabeza. Entonces, voy a tratar, ay, espérenme, ahí está. Voy a tratar de rellenar bien la parte del cuello para que no se esté moviendo el palito. ¿Ok? Entonces, lo cortan a la altura que llegue el tórax. O sea, que no se mueva. O sea, de aquí a acá. Este es pequeño, miren. Entonces, lo que hago es ponerle silicón. ¿Para qué le pongo el silicón? Para que no se mueva. Para que no se les caiga ni lastime ni nada. ¿Ok? Entonces, pongo el silicón y lo clavo. Y entonces, como jalo el relleno, miren. Ahí está. Ay, perdónenme. Como que se me reseca la garganta. Ahí está. Y sigo llenando la cabeza. La lleno bien, bien, bien. Bueno, más bien el cuello. Ya en la cabeza, si quieren, al ratito lo rellenamos. Y entonces hago esto. Para que quede relleno. Ahí está. Entonces ya quedó, miren, ya se siente. Y ya quedó aquí el palito. ¿Ok? Y entonces vamos a rellenar. Así. ¿Sale? Así. Ya quedó. Entonces, seguimos tejiendo. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a ir rellenando para que quede durita la cabeza. Y entonces, voy tejiendo, voy rellenando. Y regreso. Ok, en la vuelta 57. Vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones
y vamos a rematar, pero rematen dejando estambre para poder coser el centro de la cabeza. Y vean, hoy sí me alcanzó el estambre, me quedaba poquito, miren. Entonces sí me alcanzó, ¿ok? Entonces lo tejo, relleno bien y remato, ¿ok? Y vean, sí lo sostiene el palito pequeño que le puse. Ok, miren, ya quedó. Y la muñeca mide, espérenme. Ay, ahí está. 28 centímetros. Mide 28 centímetros la muñeca. Sí, ahí está. No, 27. Y entonces, ay, me espantó mi perrita. Yo cuando volteé aquí al lado mío, está parada de manos. Casi grito. Ok. Espérenme tantito. Ok, todo bien. Ay, es que iba a gritar, les juro que iba a gritar. Sentí nada más en el codo el pelito de mi perrita y me espanté. Es que es muy silenciosa y ya cuando menos lo pienso está aquí parada al lado mío. Ok, voy a hacer la falda de una vez. Entonces, voy a hacer con azul marino esto. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y queda así. Entonces, la muñequita la pongo de espaldas y las piernitas hacia el frente mío. Y ven donde hice lo de la cadena atrás. Voy a buscar la cadena de en medio de la cadera y hago un punto, una cadena, y ahí mismo hago un punto bajo. Ay, perdonen el ruido, es que es esta que quiere dar lata. Está dando lata con su juguete. Óiganla. Y entonces vamos a tejer punto por punto. Espérame, chaparra. Ok, punto por punto. Es que me está aventando el juguete. Y no puedo tejer, espérame. Ok, voy a tejer punto por punto. Y regreso. Pero no es que si la vieran, o sea, no, y ya me aventó el juguete. Ya me lo puso entre la cadera y el sillón. Déjenme juego tantito con ella y ya se calma. Entonces ahorita regreso. Ok, ya se calmó. Entonces ahora sí, tejo punto por punto, den la vuelta y regreso. ¿Ok? Es que nada más quería jugar un ratito. Ya me pongo a jugar y ya se calma. ¿Ok? Vean, así. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 de la falda, espérenme. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Yo creo que sí aguanta el vuelo. A ver, veamos. 2, 3 y el aumento. Lo tejo así por toda la vuelta y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, de la vuelta 4 a la 22 voy a tejer punto por punto. Voy a ver si es hasta la vuelta 22. Porque depende a lo largo. Entonces, yo se los pongo aquí en el video hasta qué vuelta fue, pero tentativamente es hasta la vuelta 22. A ver, espérenme, ahí está. Voy a marcar porque yo me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 18.
Y ya quedó. Entonces, ya está la muñequita. Dejen, alejo la imagen. Y entonces, vean, le puse una oreja. Vamos a hacer la orejita. Y es un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Jalo esta parte y corto el estambre. Vamos a rematar y vamos a hacer esto. La voy a unir que quede a la mitad de los hombros y alineada a la otra oreja. Miren, aquí, así. Y entonces trato, ay, espérenme, es que se me mueve, de agarrar un pellizquito de un lado y atravesar la oreja. ¿Ok? Y así. Y ya quedó. Entonces vamos a rematar. Remato, bajo y aquí. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y así hacen el otro lado. Y ya quedaron las orejitas. Entonces, voy a hacer ahora el abrigo. Y voy a pegar los aretitos. Que voy a ver porque están muy grandes. Pero ¿saben qué? Me acordé que tengo botones pequeñitos. Miren. Tengo botones muy, pero muy pequeños. Miren. Pero creo que queda muy pequeño. De hecho, también creo que tengo unos un poquito más grandecitos. El chiste es encontrarlos porque como están todos revueltos. Y me acordé de estos aretitos. Ah, miren, aquí hay uno. Miren. Estos botoncitos. Entonces voy a ver si le queda. Sí, sí le quedan. Entonces los busco el otro par. Aquí está el otro par. Ahí está. Creo que son los únicos colores que tengo porque... Ah, no, miren, tengo en amarillo. Y voy a ver qué color me queda mejor a la muñequita, ¿no? Porque sí tenía varios tamaños. Estos los consiguen en la Parisina, si son de México. O en Fantasías Miguel. Son un poco caros, la verdad. Sí se me hacen caros. Y pues han de estar en que 40 pesos la bolsita de la docena. Sí se me hace muy caro. Entonces, o los pueden conseguir en Fantasías Miguel. Pero también en Fantasías Miguel son caros. Entonces, ya es al gusto de cómo quieren ponerlos. Y si no, pónganle una Shakira. Para las que no son de México. Con una Shakira ya quedó. Y se vería bonito. ¿Ok? Entonces ahorita escojo los colores y los pego. Ok, voy a hacer el cabello. Y voy a cortar tiritas de 30 centímetros más o menos. Y voy a hacer esto. Ensarté una aguja y puse un nudo, ¿no? Entonces, esta muñequita en especial tiene el peinado hacia arriba. Tiene como, pues,
como se estilaba en ese siglo, va hacia arriba y parece que tiene como no tan agarrado el cabello. Miren, vamos a ver. Vamos a partirlo a la mitad y voy a hacer esto. De aquí atrás, aquí, para que termine yo aquí. Voy a agarrar y voy a clavar. Miren, así. Clavo y paso por el medio de las tres y me voy hacia un lado. ¿Ok? Ah, miren, ya le pegué los aretitos. Y entonces, vamos a hacer esto. Agarro otras 3 tiritas de estambre y lo parto a la mitad. Y vean, lo paso por la mitad y me brinqué un punto, me regreso a ese punto y me voy al que sigue. ¿Ok? Y así. Voy a irme toda esta hilera, me voy hasta acá, paso por detrás de la oreja y aquí me paso aquí, a un punto al frente de la oreja y me doy rodeando. Voy rodeando, voy llegando y les voy explicando, ¿ok? No se preocupen. De aquí voy a llegar hasta a esta parte que llega aquí abajo de la oreja, ¿sí? Lo voy uniendo así y regreso. ¿Sale? Ya saben. Me hago uno atrás y me adelanto uno para que quede en medio el mechón. ¿Ok? Y todo lo voy a hacer hacia arriba. Vean. Y va a quedar medio holgadito el cabello. Y para que esta parte nada más la doblemos un poquito así. Así más o menos. Entonces, lo trato de llenar y regreso. Ok, miren, voy así. Llego a la esquina de aquí y lo subo por detrás de la oreja. Y aquí, vean, así. Y entonces, detrás de la oreja voy a hacer esto. Me voy a ir para acá. Así como agarrando un poquito de como de fleco. Y voy a hacer esto, miren, así. Así me voy a ir. Y luego otra vez voy a bajar acá. Y después aquí atrás de las orejas. Y así. ¿Ok? Así, así va a quedar. Entonces lo sigo pegando. Como se los enseñé. O sea, vean, me brinco uno. Regreso y me salto otro. Y así. Ahorita porque nada más me quedan 4 tiritas, pero vuelvo a cortar. Este tipo de cabellitos se lleva mucho estambre, pero quedan muy bonitas. Y miren, me voy y me voy para acá. Brinco uno, brinqué uno. Y entonces es a lo que me refiero. Pero vean, va a quedar bonita porque el peinado de esta muñequita va así, flojito. Vean. Así. ¿Ya vieron? Vean cómo queda. Y así lo necesito. Entonces, voy a hacerlo así. Y después voy a hacer como un moloquito aquí arriba. De tal manera que quede así. ¿Sí? Y entonces, y vean cómo se ve. Cómo se ve el peinado. Entonces, este sí lleva un poco de estambre. Pero creo que es lo mejor para que quede bonito y se vea igual a la foto. Sigo cortando y tejiendo y uniendo el cabello y regreso. Ok, ya rodeé todo, miren. Entonces, hago una coleta, pero sin apretar demasiado. Entonces, tiene que quedar como... ¿Cómo les diré? Tiene que quedar aguadita. Entonces, vamos a hacer esto. Yo creo
que va así. Porque tiene pelitos parados. O sea, creo que sí. Aquí arriba. Entonces, puede ser que haga más arriba la coleta, pero creo que está bien. Y entonces va a ir así. ¿Ok? No sé si pegarla con silicón o hacerle una mallita. No, creo que voy a tratar de pegarla con silicón líquido o coserla. Pero es que si la coso se va a zafar. Entonces, y si le pongo silicón, se va a hacer dura. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer... A ver, espérenme. Tengo una idea. Voy a enredar esto. Y voy a agarrar como si fuera media. Así. Vean. Algo así. Y entonces lo jalo. Así. Y ahí sigo enredando. Agarro otro pedazo. Y lo enredo. Miren. Y hago de que tal manera que agarren las puntitas. Y lo enredan. Ahí está. Ahí está. Yo sé que no va a quedar perfecto, pero ahí está. Así. Vean, ya quedó. Entonces, más o menos. Y ya quedó. Entonces ya quedó el peinado. Vean. Así. Si no, le van a tejer una mallita y ya queda. Pero vean, ya quedó el peinado. Ahí está. Y vamos a ponerle los ojitos. Ok, lo voy a poner más o menos ahí. A la altura de las orejas. Ahí, espérenme. Ahí está. Ahorita les digo en qué vuelta. A ver, si fue... Ay, espérenme, ya me embarré de todo. El color carne es la vuelta 39. Entonces 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Entre las 50 y 51 voy a pegar los ojitos. ¿Ok? Ahí está. Y ahorita que sequen ponemos las cejas. Y ponemos la nariz. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer en medio de los dos ojitos y una línea abajo de los ojos. Vamos a hacer con... Yo lo hago con estambre abuelita. Pero si ustedes lo hacen con estambre abuelita, el amigurumi, háganlo con otro tipo de estambre para que se distinga la nariz. ¿Ok? Entonces, el tamaño también es al gusto, ¿eh? O sea, ahí sí, hago 2 vueltas horizontales. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, voy a hacer esto. Yo sé que para las que me siguen van a decir, ay, otra vez lo mismo. Pero es que hay chicas nuevas o chicos nuevos que son primerizos en mi canal. Entonces tengo que hacerlo como si nunca lo hubiera hecho
para que ellos vayan aprendiendo. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Ahí está. La boquita, muchos me han criticado por no poner boquitas. Eso es al gusto. Ustedes pueden hacer su boquita, no hay problema. Es más, pueden hacer el cambio que ustedes gusten en el amigurumi. Yo nada más les doy la base y ustedes lo hacen como más les guste. O sea, ahí sí es cuestión de gustos, ¿ok? Yo nada más les doy la base de cómo hacer el cuerpecito, el vestido. Es más, pueden cambiarle el color, o sea, y más si no conocen el personaje y les gustó la muñequita como tal, pueden hacer cambios y eso es muy respetable. Eso sí, no hay problema. Ahora, vamos a hacerle las cejas con estambre negro. Espérenme que tengo aquí una tirita, creo. A ver. Ay, pero está muy pequeña. A ver si esta me alcanza. Es que trato de usar las tiritas que me sobran para hacer las cejas y todo eso. Entonces, ok. Vamos a hacer sus cejitas. También las cejitas van como ustedes gusten. Las pueden hacer triangulares, las pueden hacer rectas como las estoy haciendo. O sea, ahí sí es al gusto. Nada más que sí tienen que estar alineadas. Y a veces no, porque hay personajes que las llevan, una lleva más abajo y otra más arriba, o sea. Y vean. Jalo, pero no tanto y ya quedó. Ahora, vamos a ponerle sus chapitas. Ya me conocen, yo uso color rosa para que se vea bonita. Porque si le ponemos un color más oscuro, como que no queda. Y van a decir, ay, ya terminó. No, me falta el abrigo. Acuérdense del abrigo. Porque eso sí es característico de esta chica. Entonces necesitamos hacerle el abrigo. Pero eso, ahorita quería terminar la muñequita y luego poner el abrigo. Ahí está. Ahí. ¿Ok? Entonces hasta ahorita vamos con la muñeca y ya la terminé. Ahora, vamos a hacer su abrigo. Vean. Quedó bonita, ¿eh? Traten de que el cabello sí no sea estambre pesado, porque yo vi que muchas muchachas me están escribiendo diciéndome que se les va la cabeza hacia atrás, pero es porque el estambre es muy pesado. En ese detalle sí les recomiendo usar un estambre delgadito, como esa langorita que no pesa, y vean, la cabeza no se me va para atrás. Aparte del sostén que le puse. Y de todas maneras es rescatable, porque si ustedes les sigue sintiendo pesado, pongan otro palito más al lado del que le pusieron para que quede tiesecita y la clavan por la parte de abajo. Y entonces ya les queda bien. Pero en este caso la dejo así porque miren, quedó bien. Entonces vamos a comenzar con el abrigo. Voy a comenzar con el abrigo. Vamos a hacer 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, son 22 cadenas más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 3 puntos bajos. A ver si me queda, porque es que lo siento como que está muy grueso. Ok, hice una vuelta más hasta la vuelta 6. Y vamos a hacer esto. Giramos el tejido. Cuando digo giro el tejido, hago esto, miren. Ya quedó. Subo con una cadena
Y voy a tejer hasta donde está la primera marca. Punto por punto. No hay pierde. Ok. Hasta aquí. Quito la marca. Y así. Me voy hasta la otra marca. Y quito el marcador. Y sigo tejiendo. Hasta la otra marca. ¿Sí? Esta es la base de todos los suétercitos. Si se fijaron en el video del suétercito hago lo mismo. Pero lo que va a ser lo grande o pequeño es el número de cadenas que voy a tejer aquí. Aquí alrededor. Son 30 cadenas. En este caso son 22 o dependiendo del cuello del muñeco. ¿Ok? Entonces, llego a la otra marca. Y hago esto. Me voy a la otra marca. Y quito la marca. Y ya hice las manguitas. ¿Ok? Esta es la vuelta 7. ¿Ok? Vean, en la 7 voy a unir y quedan las manguitas. Ahora, dejen veo mis apuntes. En la vuelta 8 a la 12, giro el tejido. Subo y de la 8 a la 12 tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 8 a la 12. A ver si es 8, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Sí. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Y el mismo tejido los va guiando, miren, porque queda libre la manguita. Y entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y de aquí vamos a hacer el aumento. Igual que la falda. ¿Sale? Ay, me encanta el peinado, o sea, lo que le sigue al peinado me cae. No pensé que me saliera, pero a ver. Vamos a hacer esto. Ahí está. Giro el tejido y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 10, a ver, espérenme, son 13, 14. En la vuelta 14 voy a hacer 3 puntos bajos. Un aumento. Ay. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Hasta donde les alcance, no se preocupen. Si la vuelta anterior no alcanzó, no se preocupen. Ok, de la vuelta 15. ¿A qué será? ¿La 18? No. Vamos a ver, de la 15. Pues sí, voy a ver de la 15 a la 18. No, porque ahorita es la 15. A ver, espérenme. Yo sé que los desespero, pero espérenme tantito. Voy a medir. Porque vean, creo que va a ser a la 20. Ok, ya agarró forma. Miren, ya agarró la parte de la cintura del abrigo. Entonces, llevamos 2, 4, 6, 8. 8,
10. No, 8. De la 15 a la 23, ¿no? De la vuelta 15 a la 23 o 22, vamos a tejer. Voy a echarme hasta la 22 para que sea número par y regreso, ¿ok? Tejo punto por punto, no hay pierde, de la vuelta 15 a la 22. Ok, vean, hice hasta la vuelta 25 el largo. Ay, perdón. Y hice 8 vueltas de la manga. Esa la vamos a hacer así. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y hacen la orejita. Entonces, en esta manga monté 13 puntos bajos. Entonces en esta tengo que montar 13 puntos bajos. Y hago esto. Clavo, saco la orejita, hago una cadena. Ahí está. Y ahí mismo hago el primer punto bajo. Luego hago 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y 13. Ahí está. Y cierro la vuelta. Llevo una. Y tejo 13 puntos bajos de la vuelta 2 a la 8. ¿Ok? Lo tejo, remato y regreso. Ya nada más nos faltan los botoncitos y ya la terminamos. ¿Ok? Ok, ¿qué hice? Cosí los botones de 3 y 3 de cada lado. Entonces, voy a hacer un nudo abajo de uno de los botones, así. Y hago otro nudito. Ok, voy a cortar con mucho cuidado de no cortarlo de abajo. Y vamos a hacer esto, miren. Voy a enredarlo así. ¿Ok? Y lo voy a dejar a esta altura. Para que lo puedan quitar y poner el abriguito. Y entonces, eso hacen en los 3 botones. Para que queden bonitos. Así. Lo termino y regreso. Ok, ya quedó lista. Miren. Espero que les haya gustado. Que compartan. Que se suscriban. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Sé que para muchos no la van a conocer, pero miren, véanlo como una muñequita hecha del siglo antepasado. No, o ya es antes del pasado, ¿verdad? Pero, ok, con la vestimenta antigua, espero que les haya gustado y que me regalen un lindo comentario. La muñequita llegó a medir más de son 27 centímetros de alto. Espero les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.